Bienvenido a Historias Bajo Cero. Hoy te traigo una historia que te helará la sangre. Michael H. Stone emergió como una de las figuras más influyentes de la psiquiatría forense del siglo XX. Su legado incluye la famosa escala de 22 niveles del mal o maldad y décadas de reflexión sobre lo que llamamos el mal. Pero, ¿qué fuerzas moldearon al niño que sería ese estudioso de la maldad humana? Michael H. Stone nació el 27 de octubre de 1933 en Syracuse, Nueva York. Décadas después, el mundo lo conocería como el psiquiatra que intentó clasificar el mal humano, creando una escala para medir la crueldad. Pero antes de convertirse en el Dr. Michael Stone, el experto que analizó a los asesinos más perturbadores, existió un niño frágil, brillante y solitario, que trataba de entender por qué algunas personas hacían daño. Michael creció en una familia judía de clase media. Su padre, Moses Howard Stone, tenía un negocio de papel al mayoreo. Su madre, Corinne Guttleman, se dedicaba a cuidar el hogar y a mantener la calma dentro de una época marcada por tensiones raciales y antisemitismo. Sus abuelos habían llegado a Estados Unidos desde Europa del Este buscando seguridad, pero incluso allí el prejuicio persistía. En medio de ese ambiente, Michael aprendió muy pronto que la inteligencia podía ser su refugio. Era un niño callado, observador, con una curiosidad desbordante por todo lo que lo rodeaba. Desde pequeño destacó por su inteligencia. A los 10 años ya estaba en séptimo grado. Era el más joven y el más pequeño de su clase. Su diferencia lo hacía blanco fácil de burlas. Además, era el único niño judío en una escuela mayoritariamente cristiana, lo que lo convertía en un objetivo aún más vulnerable. Un día, cansado de los abusos, ideó una solución inusual. Hizo un trato con un compañero mayor, un joven boxeador de 17 años. Él lo ayudaría con sus tareas escolares, y a cambio, el muchacho lo protegería de quienes lo molestaban. Así, el joven Michael aprendió algo que lo acompañaría toda su vida, que el conocimiento, incluso en su forma más inocente, puede ser una herramienta de supervivencia. Esa fascinación por el bien y el mal, por los límites de lo humano, comenzó ahí, en los libros. Aprendió latín y griego antes de los 15 años. Para él, los idiomas eran la llave hacia la mente de las civilizaciones que habían intentado, mucho antes que él, entender la naturaleza del mal. A los 16 años ingresó a la Universidad de Cornell. Era un prodigio académico, pero también un joven consciente de las barreras que enfrentaban los estudiantes judíos. Por eso, además de su preparación en medicina, estudió literatura clásica, una especie de plan alternativo, por si las puertas del mundo médico se le cerraban. Esa combinación, ciencia y humanidades, moldeó su pensamiento. Stone no solo quería entender el cuerpo humano, sino también el alma, el motivo detrás de cada acto de bondad o crueldad. Esa dualidad lo acompañaría toda su vida. Después de completar su licenciatura en la Universidad de Cornell, ingresó posteriormente a la Universidad de Columbia, donde obtuvo su título de médico, MD. En este tiempo, su madre enfermó gravemente. Ver su sufrimiento cambió su visión sobre la medicina. Abandonó la hematología y la investigación del cáncer para dedicarse a la psiquiatría. Comprendió que el cuerpo no era lo único que enfermaba, también la mente podía hacerlo, y con consecuencias mucho más devastadoras. Así realizaría su residencia en psiquiatría. Su carrera clínica lo llevó a trabajar con trastornos de la personalidad y psiquiatría clínica. Por ejemplo, se interesó por el trastorno límite de la personalidad, pero paralelamente fue consultado como experto forense en casos que implicaban homicidio y conducta violenta. Fue profesor en la Universidad de Columbia, donde durante más de 50 años estudió los trastornos de personalidad, la psicopatía y el comportamiento violento. Pero su verdadero legado surgió cuando se atrevió a hacer una pregunta que casi nadie en la comunidad científica se atrevía a formular. ¿Se puede medir el mal? Su punto de inflexión fue en 1987, cuando mientras participaba como testigo experto en un juicio por difamación.
El caso giraba en torno a si una persona había sido injustamente calificada de psicópata en medios, y la defensa solicitó la opinión técnica de Stone para definir qué es realmente la maldad y la psicopatía. Durante ese proceso, Stone se dio cuenta de que no existía un marco científico claro para diferenciar la psicopatía clínica de la maldad moral o del asesino sádico. Esa experiencia le dio la idea de que no todos los crímenes son iguales. Algunos pueden entenderse como impulsivos, otros como fríamente planificados, otros aún como tortura sistemática, y que había valor en intentar medir esa diferencia. Durante los años siguientes, ya entrados los 90, Stone comenzó a recopilar casos clínicos de asesinos y criminales violentos, muchos de ellos con diagnósticos psiquiátricos ambiguos. En su consultorio y en los archivos del New York State Psychiatric Institute, empezó a construir una base de datos con perfiles, motivaciones, antecedentes familiares y rasgos de personalidad. Entre 1990 y 1999, Stone combinó su experiencia como psiquiatra clínico con la literatura forense existente sobre psicopatía, tomando elementos de la PCLR de Robert Hare y de teorías clásicas de Freud, Fromm y Kant. Su meta era crear una escala graduada que mostrara cómo la maldad podía tener niveles, no como una sentencia moral, sino como un continuo psicológico que iba desde la ira impulsiva hasta la crueldad premeditada. En el año 2009, el Dr. Stone presentó una de las clasificaciones más inquietantes de la conducta humana, la escala de la maldad, también conocida como The Gradations of Evil, una herramienta creada para intentar responder una pregunta que ha obsesionado a psicólogos, criminólogos y filósofos por siglos. ¿Qué tan malvado puede llegar a ser un ser humano? La escala de 22 niveles de maldad está dividida en 4 grandes grupos de actos criminales. 1. Crímenes impulsivos o pasionales, cometidos por personas sin trastorno mental. 2. Crímenes de psicópatas reactivos, con mínima empatía y egocentrismo extremo. 3. Crímenes de asesinos con rasgos sádicos o manipuladores. Y 4. Crímenes de sadismo extremo y tortura, donde el placer proviene del sufrimiento ajeno. Dentro de estos 4 bloques, existen 22 niveles de maldad, 22 escalones que el Dr. Michael Stone diseñó para comprender cómo un ser humano puede pasar de matar por necesidad a matar por placer. Estos 4 bloques no solo organizan la escala, son en realidad 4 profundidades distintas del abismo humano. Cada uno revela un tipo diferente de asesino y muestra cómo la oscuridad se transforma, se afila y se vuelve irreversible. El primer bloque abarca los niveles del 1 al 5, y aquí, paradójicamente, la maldad no nace del deseo, sino de la circunstancia. El nivel 1 pertenece a quienes matan en defensa propia. En los niveles 2 y 3 encontramos crímenes pasionales, impulsivos, cometidos por personas sin antecedentes violentos que se quiebran en un momento extremo. Los niveles 4 y 5 incluyen a cómplices o individuos emocionalmente vulnerables que bajo una presión insoportable terminan causando una muerte. Aquí nadie disfruta lo que hizo. Aquí la maldad es un accidente, un error que marca la vida entera. El segundo bloque contiene los niveles del 6 al 10, donde la violencia ya no es accidental, es emocional. En el nivel 6 aparecen los asesinos impulsivos. En el nivel 7, personalidades narcisistas capaces de matar por celos, rechazo o humillación. Los niveles 8 y 9 muestran individuos inestables, violentos, algunos con rasgos psicopáticos leves que no logran controlar su furia. Y el nivel 10 revela una mente más fría, manipuladora, aunque todavía impulsada por emociones. Este bloque muestra lo peligroso que puede ser un corazón desbordado. El tercer bloque abarca los niveles del 11 al 16, y aquí la maldad ya no es un estallido emocional,
es cálculo. Los niveles 11 y 12 hablan de personas que matan para obtener algo o para evitar un castigo. En los niveles 13, 14 y 15 encontramos asesinos organizados, repetitivos, que pueden manipular a cualquiera sin sentir culpa ni remordimiento. Y el nivel 16 pertenece a quienes matan múltiples veces por poder, control o venganza. Aquí la empatía ya no existe, solo la utilidad. Y el cuarto y último bloque contiene los niveles más extremos, del 17 al 22. Aquí se encuentran los depredadores más oscuros que han existido. Los niveles 17 y 18 describen a criminales sádicos que disfrutan causar daño, aunque aún conservan ciertos límites. Pero a partir del nivel 19, la maldad adopta su forma más cruel. Asesinos seriales impulsados por fantasías y excitación. El nivel 20 incluye tortura previa al asesinato. El nivel 21, tortura organizada y ritualista. Y el nivel 22 representa la deshumanización absoluta. Asesinos que prolongan el sufrimiento, que llevan sus crímenes a extremos como la necrofilia o el canibalismo. En este último bloque, el dolor es el objetivo más que el asesinato en sí. Esta clasificación permite a expertos forenses, psiquiatras y tribunales colocar un crimen en un continuum, desde asesinatos impulsivos hasta torturas prolongadas, lo que ayuda a situar el riesgo, la peligrosidad y la naturaleza del autor. Según Stone, la escala podía emplearse para predecir la probabilidad de reincidencia o el nivel de peligro que representa un autor, lo cual es relevante en libertad condicional, evaluación de presos, etc. Además, la escala ha servido para educar y comunicar. Por ejemplo, en el programa televisivo Most Evil, 2006 a 2015, el propio Stone la presentó al público general, elevando la conciencia sobre la psicopatía, la tortura criminal y los perfiles extremos. También ha generado discusión académica sobre los límites entre psicopatía, maldad moral y conducta criminal, lo que a su vez empuja estudios de neurociencia, psicología y criminología para tratar de medir esos factores: emoción, empatía, remordimiento que la escala sugiere. Stone mismo aclara que la escala se aplica en tiempos de paz, excluyendo crímenes de guerra o actos en conflicto armado, porque los factores morales cambian. Aunque es útil como marco conceptual, no es una herramienta estándar forense validada universalmente con grandes estudios de fiabilidad interevaluador. La escala de Stone permitió a los expertos clasificar la peligrosidad y, sobre todo, distinguir entre quienes matan por desesperación y quienes lo hacen por placer. Con el tiempo, la escala de la maldad se aplicó en la evaluación de algunos de los asesinos más temidos de la historia moderna. En el nivel 17, Stone colocó a Ted Bundy, el carismático asesino que secuestraba, violaba y asesinaba mujeres. Representaba para él el epítome del narcisismo homicida. Su placer no provenía solo del acto sexual, sino del poder absoluto que ejercía sobre sus víctimas. Más arriba, en el extremo de la escala, el nivel 22, aparecen nombres como Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy y Dennis Rader, el asesino BTK. Todos compartían algo en común: no solo mataban, sino que disfrutaban la tortura, el miedo y la destrucción que provocaban. Dahmer desmembraba y conservaba los cuerpos de sus víctimas, intentando crear una compañía eterna. Gacy violaba y enterraba jóvenes bajo el piso de su propia casa. Rader acechaba familias enteras mientras se deleitaba recordando cada detalle de sus crímenes. Puedes ver el caso de Dahmer y Gacy en mi canal, narrado desde su propia perspectiva y psique. En niveles ligeramente menores, entre el 21 y el 22, Stone ubicó a Richard Ramírez, el Night Stalker, cuyos asesinatos combinaban violencia ritual, erotismo y satanismo. Su placer provenía tanto del dolor ajeno como del terror que generaba en la sociedad. Otros casos más humanos, si acaso puede decirse así, fueron clasificados en niveles medios. Aileen Wuornos, por ejemplo, fue ubicada entre el 9 y el 10.
una mujer traumatizada, impulsiva, que mató a sus agresores sexuales con ira, no con sadismo. Charles Manson, el líder de la secta que manipuló a jóvenes para asesinar, fue considerado entre el 15 y el 16. Un psicópata manipulador, obsesionado con el control, pero que rara vez ejecutó el acto de matar con sus propias manos. Este último caso también puedes encontrarlo en mi canal. Su trabajo influyó en psiquiatras forenses, criminólogos y juristas, ayudándoles a comprender mejor los límites de la mente humana. La escala permitió que el mal dejara de ser solo un concepto religioso o filosófico, para convertirse en un objeto de estudio clínico. Derribó parcialmente la dicotomía simplista entre enfermedad mental y maldad, proponiendo que algunos actos violentos no se explican solo mediante patología, sino mediante motivaciones de poder, dominación y crueldad. Mediante su difusión, libros, series de televisión como Most Evil, hizo accesible al público general la idea de que el mal puede estudiarse, entenderse y prevenirse. En cultura popular, hizo que muchos espectadores y lectores comenzaran a preguntarse: ¿cuándo una persona que mata se convierte en un verdadero monstruo según la escala de Stone? Stone solía afirmar que no se trataba de etiquetar personas, sino de comprender actitudes, de aportar vocabulario al horror que la violencia extrema representa. En sus últimos años, ya retirado, Stone continuó escribiendo. En 2019 publicó The New Evil, donde exploraba las nuevas formas de violencia en el mundo contemporáneo: el terrorismo, los tiroteos masivos, la crueldad mediática. A los 90 años, aún se preguntaba si el mal evolucionaba con la sociedad. El 6 de diciembre de 2023, Michael H. Stone falleció en su hogar en Manhattan a los 90 años, tras complicaciones de un derrame cerebral. Hoy, su escala sigue siendo una herramienta de estudio en criminología y psicología forense. Su nombre aparece en cada discusión sobre la frontera entre locura y maldad, entre lo humano y lo monstruoso. Cada vez que un criminólogo, terapeuta o estudiante se pregunte qué hace que un acto sea malo y no solo criminal, estará participando del legado de Stone, porque, al fin, su mayor contribución fue dar forma a lo que parecía informe, un mapa para explorar la oscuridad dentro del ser humano y entender lo que ocurre cuando la empatía desaparece por completo. Y en el fondo, su obra fue una advertencia, que el mal no siempre nace en los márgenes, a veces se esconde en lo cotidiano, en lo racional y en lo que creemos comprender. Gracias por tu apoyo a este canal. Recuerda suscribirte si no lo has hecho. Y déjame en los comentarios desde dónde nos ves y qué hora es. Y sígueme en Instagram como Historias Bajo Cero, donde comparto más de mi día a día.